¿Por qué crees que hay corrupción en el gobierno? Porque la mayor parte del gobierno se hace más dependiente en las creencias así políticas que las creencias espirituales. Pues yo creo que porque pues, ya lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre nos han robado y pues creen que hacen lo mismo. O lo hacen bien, ¿no? Bueno, ellos creen que lo hacen bien porque todos lo han hecho igual. Bueno, eso yo creo que... Porque se separaron de Dios. Yo creo que hay corrupción en el gobierno más que nada por la educación que tenemos como ciudadanos. ¿Crees que la Biblia tiene consejos buenos para los gobernantes? Sí creo. Sí, por supuesto. Ahí dice las reglas que tienen que ser ejercidas para un buen gobierno y para una buena ciudad. Siempre las ha tenido desde el principio de la historia. La verdad yo no soy muy religioso, pero he leído la Biblia, bueno, algunas partes y hay cosas muy buenas. ¿Crees que acercándonos a Dios podríamos ser mejores ciudadanos y mejores gobernantes? Pues como te digo, en sí la religión tiene cosas buenas y yo digo que sí, te ayudaría mucho. Así es, yo lo creo. Sí, siguiendo el ejemplo de Cristo, yo creo que sí. Sí, por supuesto que sí. ¿La religión debe estar separada de la vida civil? En mi opinión, no creo que debería estar separada porque ya es decisión de cada persona que quiera vivir o no con la religión. Yo creo que sí, porque sí viene muy... Si eres religioso, pues está chido ir a misa, pero hay gente que dice ser buena persona y no lo hace, o sea, solo va a misa los sábados, digo, los domingos, pero no sigue la palabra de Dios. Sí, porque hay muchas diferencias de opinión. Entonces yo creo que si queremos juntar las dos no resultaría. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra conferencia, Corrupción, Sociedad o Gobierno. Muchas veces estas dos palabras nos mueven ahí la cabeza, se nos hacen aburridos estos temas, pero son temas de mucha actualidad. La corrupción, como algo que ha venido sucediendo tal vez desde hace mucho tiempo, tal vez no sabemos bien de dónde proviene la corrupción, de dónde surge, o también no sabemos a veces qué significa el gobierno. ¿En qué se basa el gobierno? ¿Cómo debería funcionar un gobierno? Para eso es esta conferencia, para responder esas preguntas que podemos tener y ver desde un contexto más amplio cómo se relaciona todo. Vamos a empezar con una pequeña trivia a esta conferencia. Supongamos que tenemos un caso particular de un país muy lejano, un país X, donde hay una relativa calma, una relativa prosperidad, la gente vive de cierta manera feliz, la vida transcurre como si nada, pero resulta que un día nuestro querido país empieza a ser gobernado por unos políticos corruptos, que usan sus cargos y sus influencias y todo su poder, en vez de servir a la gente, servir al pueblo, lo utilizan para sacar ventajas, sacar beneficios, sacar riqueza, etcétera. Y la corrupción se vuelve un mal rampante por todo el país. Nuestros amigos políticos utilizan sus influencias y el dinero del erario para comprar bienes, materiales, lujos, todo tipo de cosas dignas de un rey. Todo esto con cargo al erario público. A nuestros amigos no les interesa si el erario público va a aguantar, si hay suficientes reservas, si realmente está bien o no lo que hacen. Ellos siguen dándose la buena vida. Tarde o temprano la corrupción pasa la factura a nuestro país. Las reservas del erario público se empiezan a agotar. Le empiezan a cargar ahora todos sus lujos al contribuyente. Los negocios empiezan a tener pérdidas, la economía empieza a irse en picada. Y nos encontramos más tarde, posiblemente, ante un escenario apocalíptico, donde nuestro país quedó asolado y fue asediado por hordas de invasores extranjeros. Y nos quedamos así de, ¿qué pasó, amiguito? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque es como un país que estaba relativamente bien, de repente entra en una declave y acaba terriblemente mal. Bueno, podemos ver que este es un caso que sucedió, es un caso de la vida real, sucedió y está sucediendo de nuevo. Así que les hago una pregunta. ¿De qué país creen ustedes que estamos hablando? A, México, B, Rusia, C, Libia o ninguna de las anteriores. Levanten la mano quienes votan
que es México? Muy pocos. Levante la mano quien cree que es Rusia. Y levante la mano quien crea que es Libia. O ninguna de las anteriores. ¿Quién cree que ninguna de las anteriores? No, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es el Imperio Romano. Muchos de nosotros a veces pensamos que la corrupción es un problema de 100 años para acá, pero no es así. Estamos hablando de un caso muy antiguo, año 476 después de Cristo. Después de una serie de una sucesión de emperadores buenos, unos malos y unos peores, el Imperio Romano cayó víctima de las hordas bárbaras y Roma fue asediada y fue saqueada en el 476 después de Cristo. El último siglo del Imperio Romano se caracterizó específicamente por una corrupción rampante, que fue seguida después de una degeneración moral y una degeneración social que acabaron con el Imperio Romano de Occidente. Entonces podemos deducir de aquí que la corrupción no es un problema de 50 años para acá, o a veces nosotros pensamos que la corrupción es un problema solamente de México. Tenemos políticos que son renombrados por estar inclusive ya en juicio por temas de corrupción, pero olvidamos que también hubo personajes antes que fueron incluso más corruptos que ellos. Tenemos un Calígula, un César Borgia, que fue de una dinastía de papas, tenemos un dictador indonesio, Suharto, inclusive tenemos a Hugo Chávez y hasta su descendiente, que fue Maduro. Entonces la corrupción realmente no es un problema moderno, es un problema que es tan viejo como la misma historia humana. Pero tal vez para entender de dónde proviene la corrupción y por qué se da esta situación de corrupción, tal vez lo primero que tengamos que entender es qué es el gobierno. La palabra gobierno proviene de la palabra griega kibernao. ¿Qué significa? Dirigir el timón. Esto alude a la docilidad de una nave. Cuando un capitán toma el timón de una nave, navega por el mar y lleva la nave a un feliz puerto. Es lo mismo con el gobierno. Se refiere a cuando una persona toma las riendas de un país y la lleva con una buena destreza, maneja los destinos de un país con buena destreza. Entonces, ahora que ya sabemos qué significa gobierno, tal vez sería bueno ver cuáles son algunas de las funciones del gobierno. El gobierno, independientemente del sistema que estemos hablando, ya sea una dictadura, una república, una monarquía, todos comparten cosas en común, tienen funciones, y las funciones también son muy complejas. Por ejemplo, las funciones de un gobierno promedio van desde dirigir, controlar los destinos de una nación, la seguridad, que es policía, bomberos, fuerzas armadas, marina, salud, los servicios de salud pública, etcétera. Recaudar impuestos para el funcionamiento del gobierno y de sus funciones, la educación en todos los niveles, desde básico hasta superior, los sistemas de justicia, que son una parte importantísima del gobierno. Tenemos sistemas de cortes, magistrados, jueces, cámaras de legislaturas, etc. El gobierno también provee identidad a sus ciudadanos ante el mundo. Todos nosotros en la cartera tal vez traemos una credencial que nos expidió el IFE o el INE como se llama ahora. O los niños cuando nacen se les expide un acta de nacimiento, se les está dando identidad. También el gobierno provee relaciones con el mundo, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, tratados de libre comercio, relaciones diplomáticas con otros países, soluciones de crisis diplomáticas, etc. Si nosotros tomáramos cada una de las funciones de gobierno y las desglosáramos de tal manera que pudiéramos ver a todos los funcionarios, todos los puestos y cada una de las funciones que ellos desempeñan, nos damos cuenta que el gobierno es algo muy complejo, sumamente complejo. No lo podríamos explicar ahorita. Pero algo sí podemos explicar. ¿De dónde provienen todos los funcionarios, los políticos, senadores, burócratas? ¿De dónde provienen todos aquellos que conforman el gobierno? Exactamente, de la sociedad. La sociedad es la que desde donde surge la gente que ocupa cargos en el gobierno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el gobierno y la sociedad no están separados. El gobierno y la sociedad están estrechamente vinculados y las cosas que afectan a uno afectan a otro. Si la corrupción afecta a una parte, muy posiblemente afectará a la otra. Y esto lo vamos a seguir viendo más adelante.
Tanto como las funciones de gobierno, también podemos ver cuáles son los modelos de gobierno. Independientemente, otra vez, del tipo de gobierno que tengamos, ya sean dictaduras, repúblicas, todas caen dentro de 4 categorías principales. Tenemos autocracia, democracia, república y teocracia. La autocracia es muy sencillo, es un sistema de gobierno donde la autoridad recae sobre una sola persona o sobre un pequeño grupo que no tiene limitantes para poder ejercer su poder. Por el otro lado tenemos la democracia. La democracia es donde el pueblo participa directamente en los asuntos de gobierno. Aquí posiblemente no hay algo como las constituciones, no hay algo como los representantes. El pueblo es el que decide estas cuestiones. Tenemos la república, que difiere de la democracia, no es lo mismo república y democracia, porque ¿en qué difieren? Que la república se fundamenta en la ley, se fundamenta, en nuestro caso, nuestro país, en la Constitución. Entonces todo lo que se hace se rige a través de la Constitución y esta actúa como un candado para que ni las personas, los grupos que tengan mucho poder, ni las personas en la política, ni la gente puedan cometer abusos unos sobre otros. Y por último tenemos la teocracia, que viene del griego, gobierno de Dios. Esta se puede explicar de 2 formas. Número 1, podemos hablar de un gobierno directo de Dios sobre la gente, como en el jardín del Edén, o podemos hablar de que simplemente la gente que está en el poder coincide con las enseñanzas de la religión dominante. Un ejemplo de esto podría ser Irán, donde todos los sistemas jurídicos y todo el gobierno va conforme a la ley islámica. Igual tenemos otros tipos de gobierno, como la oligarquía, que es el gobierno de un pequeño grupo, la dictadura, que es un tipo de autocracia donde todos responden a un supremo líder. Tenemos el libre gobierno, donde todos creen que nadie necesita el gobierno, que yo me puedo gobernar solo. Tenemos la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, el gobierno de unos pocos, de las clases altas principalmente, y tenemos también muchos otros tipos de gobierno, pero caen todos dentro de las principales 4 categorías. Si nosotros vemos los diferentes modelos de gobierno, podemos también ver algo de las posturas filosóficas del gobierno. Durante mucho tiempo, desde el inicio de la historia, varios filósofos, varios sabios han tratado de estudiar este tema del gobierno, que es muy complejo, y analizarlo, a ver realmente qué es lo que debería ser un gobierno, cómo debería ser un gobierno ideal, cuáles son sus funciones, etc. Entonces vamos a ver algunas, empezando con Aristóteles. Aristóteles, todos lo conocemos, fue un sabio griego, un filósofo, y él básicamente creía que había 2 formas de gobierno, 2 categorías. Tenemos las formas puras, que eran las formas de gobierno buenas, y las formas impuras. Cabe recalcar que las formas impuras eran perversiones de las formas puras de gobierno. Tenemos en las formas puras la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y estas formas puras de gobierno pueden pervertirse y degenerar. La monarquía puede degenerar en tiranía. La aristocracia puede degenerar en oligarquía y la democracia puede degenerar en demagogia. Independientemente de cada visión de la forma de gobierno, mientras sea pura, Aristóteles no creía que era un factor determinante para que la gente pudiera vivir una vida próspera y el país pudiera vivir en paz y feliz. Él creía que más bien eran las virtudes de los gobernantes lo que iban a provocar que el pueblo pudiera vivir reposadamente. Él decía, no es la forma de gobierno la que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y magistrados. Por el otro lado tenemos a Cicerón, que fue también un filósofo romano. Él vivió durante el tiempo de la República Romana, justo antes de la subida del Julio César al poder. Él igual creía la filosofía de Aristóteles respecto al gobierno, de formas puras que pueden degenerar en formas impuras. Para Cicerón, básicamente la peor de las mejores formas de gobierno era la democracia, porque la gente podía ser engañada muy fácilmente. Y la más óptima era la tiranía, pero había un problema, estas formas pueden degenerar, las formas puras de gobierno pueden degenerar en formas impuras. Entonces Cicerón hizo una propuesta, hizo una recapitulación, hizo una propuesta, que la mejor forma de gobierno sería la república. ¿Por qué? Porque tomamos las 3 formas de gobierno puras y convergen en una sola. Vamos a explicar un poco cómo se manejaba la República Romana. Tenemos el lado de la monarquía, que eran los cónsules, los senadores que conformaban la aristocracia, y teníamos las asambleas populares, que era la parte democrática del gobierno. Todos estos 3 formaban un gobierno, que era la República Romana.
Cicerón dijo, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿En base a qué? Cicerón había estudiado, él conocía toda la historia de Roma desde su fundación hasta el momento donde él vivía. Y Roma atravesó por varias etapas. Atravesó una etapa que era una democracia, atravesó una etapa que era una oligarquía, etc. Roma atravesó todas estas etapas y Cicerón sabía que si no conocíamos la historia y si no sabíamos cómo evitar los errores del pasado, volveríamos a caer en ellos. Y cayeron otra vez en los errores con el Imperio Romano. Tenemos otro filósofo escocés, más hacia nuestros tiempos, John Locke. John Locke es conocido por la teoría del contrato social. Según John, la filosofía de Locke, el gobierno es un encargo. Así como cuando yo le encargo a alguien que realice una tarea. No es que... Y si la persona falla en cumplir la tarea, yo tengo todo el derecho de buscar otra persona que realice la tarea que yo le encomendé. Es lo mismo que hace con el gobierno. Si un gobierno falla en cumplir sus obligaciones para con los ciudadanos, estos últimos tienen el derecho de encontrar o crear otra forma de gobierno que cumpla con las obligaciones que tiene hacia los ciudadanos. Esto es lo que conocemos como contrato social, que es un convenio implícito entre los gobernantes y los gobernados. A pesar de que la teoría del contrato social puede sonar muy revolucionaria, aún así, John Locke creía que un gobierno era necesario para mantener la estabilidad de una nación y la armonía social. Él decía, donde no hay ley, no hay libertad, pues la ley ha de ser el estar libre de restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley. Y no es como se nos dice una libertad para que el hombre haga lo que quiera. John Locke era de una influencia muy republicana y él creía que la ley era ese marco que nos iba a permitir tener libertad. Libertad de las restricciones y las opresiones que podía generar otros o el gobierno en contra de nosotros. Y no era una anarquía donde todos pueden hacer lo que quieran. Después tenemos a Frédéric Bastiat, que fue un filósofo francés. Él creía que el gobierno debía ser más bien el poder unido del pueblo organizado, en vez de un instrumento de opresión y saqueo. Frédéric Bastiat vivió en Francia, él era francés. Él conocía la historia de Francia y conocía que Francia vio a algunos de los reyes más déspotas de todos los tiempos, que usaban sus recursos, usaban su poder para servirse del pueblo y amasar riquezas increíbles, inclusive a costa de dejar en quiebra el país. Entonces él creía que el gobierno no debía ser un instrumento de saqueo, sino la organización de la gente para lograr objetivos comunes, que reine la justicia y la seguridad. Una de sus frases más conocidas es: todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, pero olvidan que el Estado vive a expensas de todo el mundo. Después tenemos a otro filósofo, y es más conocido por ser economista inglés, Adam Smith. Adam Smith creía que la única manera que un país podía progresar y salir de la pobreza era mediante una economía de libre mercado, autorregulable, y que el gobierno se redujera a solo 4 funciones básicas. Número 1, preservar la ley y el orden. Número 2, aplicar la justicia. 3, defender la nación. Y 4, proveer la seguridad, las necesidades sociales que no fueran cubiertas por el libre mercado. Adam Smith toma en cuenta un asunto muy importante en cuanto a la organización de un gobierno. Realmente, ¿hasta qué punto abarcan las responsabilidades de un gobierno? ¿Realmente el gobierno tiene que hacer todo? ¿Realmente necesitamos que el gobierno nos dé todo? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿realmente es responsabilidad del gobierno vender leche, producir gasolina, dar ayudas a todo el mundo, generar una dependencia de la gente con el asistencialismo? O casos inclusive que rayan en lo ridículo, como en el gobierno del Distrito Federal, que organiza inclusive fiestas de 15 años, organiza pistas de patinaje de hielo, organiza eventos, todo con costo al erario público. Adam Smith creía que mientras más grande fuera un gobierno, mayor iba a ser la opresión que iba a generar sobre la gente, mayor iba a ser el gasto y por ende iba a ser mayor la carga sobre los hombros de los contribuyentes. Él no creía que la caridad fuera un asunto exclusivo del gobierno. Si pudiéramos desglosar la caridad, las primeras personas que deberían proveerle caridad a una persona, o sea, ayuda, sería primero la familia, después sigue la iglesia y después, como última instancia, sería el Estado. Él creía que ninguna sociedad podía prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado. Tenemos un último filósofo, que era la contraparte de Adam Smith, Karl Marx. Marx veía el mundo de una manera diferente a Adam Smith.
Marx siempre vio toda la historia como un tipo de luchas entre clases, entre la burguesía, que era la gente rica, la gente que tenía los medios de producción, y el proletariado, que era la gente común. Entonces él creía que toda la historia se basaba en base a esa lucha, una lucha por el poder. Marx también creía que el Estado no era una institución permanente, él creía que era una institución transitoria y que ésta iba a dejar de existir cuando fuera necesario. Marx, en su teoría, él planteaba un nuevo orden mundial y la disolución del Estado, y de esa manera iban a alcanzar una utopía, que era el siguiente paso en la evolución, y iban a alcanzar el objetivo final, que era una sociedad de organización, de cooperación y consenso. Nosotros ya vimos algunas de las teorías principales de gobierno, como qué significa un gobierno, las responsabilidades principales de un gobierno y lo que han pensado a través de la historia del gobierno. Pero es momento de ver qué es lo que dice la Biblia acerca de las responsabilidades del gobierno. Finalmente, estas son opiniones de hombres, que pueden variar, pueden unas ser válidas, otras no. Pero la autoridad final será lo que dice la Biblia sobre las responsabilidades del gobierno. Y nuestro amigo mi compañero Rodrigo nos va a hablar más Miguel nos va a hablar más acerca de eso. Bueno, pues muchas gracias, César. Bueno, recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahorita vimos que la corrupción es un problema histórico, ¿no? Que ha iniciado casi desde el principio de la historia. También definimos el concepto de gobierno y a qué se refiere este concepto y lo complejo que puede ser una red gubernamental. Y por último, César explicó los filósofos y cómo alguna de estas filosofías con respecto al gobierno, pues algunas de estas se complementan, otras se contradicen. Y ahora es momento de agarrar todo esto y compararlo contra qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia sobre cómo debe ser un buen gobierno. El primer punto de un buen gobierno, según la Biblia, es asegurar la protección terrenal. Dice Romanos 13, versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta primera parte de este versículo? Que las autoridades, que Dios les dio a las autoridades, les confirió el poder de una autoridad terrenal para el bien de las personas. Y no solo eso, sino que esas autoridades están al servicio de Dios. Es decir, ellos tienen el privilegio de estar ahí para poder servir directamente a Dios mediante el poder de autoridad que les fue conferido. Continúa el versículo diciendo, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte, están al servicio de Dios. Entonces, esta parte del versículo no solo nos está diciendo que Dios le confirió ese poder de autoridad a los gobernantes, sino que además les dio el poder de ejercer castigo. ¿Y a quién podría la autoridad ejercer castigo? Bueno, pues acaba el versículo diciendo, para cumplir el propósito específico de castigar a todos los que buscan lo malo. Entonces el gobierno no tiene el poder de castigar a todos, sino Dios les confirió el poder de castigar específicamente a aquellos que hicieran lo malo. Otro punto que va muy relacionado con este es el de la justicia imparcial. Dice Deuteronomio 1, versículo 16 al 17. Al mismo tiempo le di a sus jueces las siguientes instrucciones. Atiendan a todos y háganle justicia, tanto a los compatriotas como a los extranjeros. Entonces, en esta parte del versículo nos está diciendo que, Dios, aparte de darle la autoridad y de decirle al gobierno, tienes que asegurar la protección, tienes que asegurar la justicia de las personas. Este versículo nos está diciendo que no solo a aquellas personas que nacieron en ese país, sino también a los extranjeros. Muchas veces vemos actualmente que los países están llenos de turistas, de gente que no nació ahí, de inmigrantes, de gente que va de paso. Entonces, este versículo nos está diciendo que el gobierno tiene el deber de asegurar la protección y la justicia a toda aquella persona que esté en esa nación, sin importar si haya nacido ahí o no. Continúa diciendo el versículo. Y al dictar sentencia, no hagan distinción de personas, atiendan tanto a los humildes como a los poderosos. En esta parte nos está diciendo que no nada más debe de ejercer y ser igualitario ante compatriotas y extranjeros, sino también ante pobres y ricos. Entonces, un gobierno, según la Biblia, debe ser justo, sin importar si la persona nació ahí, no nació ahí, tiene mayor riqueza o menor. Y esta parte con la que acaba es muy, muy interesante. Dice, sin tenerle miedo a nadie, porque el juicio es de Dios. Esta parte lo que nos está queriendo decir es que Dios le dijo a las autoridades que no deben de tenerle miedo a los ciudadanos por el simple hecho de jerarquía que les dio ante los ciudadanos y por el simple hecho de poder ejercer castigo.
Porque hoy en día vemos que muchos de los países se ven sobrepasados por los ciudadanos. Las autoridades se ven arrebasadas por narcotraficantes, por empresarios, por grupos de poder, por rebeldía. Entonces aquí lo que Dios les está diciendo a las autoridades es que no deben de tenerle miedo a nadie por la misma poder y jerarquía que ellos tienen. Y acaba diciendo, ¿no? Porque el juicio es de Dios. Otro punto muy importante es el orden. Dice Proverbios 28, versículo 2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Esta segunda parte que dice de el gobernante es entendido se refiere a que un gobernante debe tener la sabiduría y la calma, la sensatez de poder arreglar los conflictos sin llegar a otros medios como la guerra o las armas. Hoy en día también vemos que muchísimos países, si nosotros viéramos los conflictos que existen en Asia, que existen en Europa, mismo Sudamérica, en África, y los desmenuzáramos, nos daremos cuenta que el punto de inicio de muchos conflictos que han acabado en armas, han acabado en revoluciones civiles, en conflictos, se dan por pequeños casos que se pudieron haber arreglado con un gobierno más sabio, abierto al diálogo, buscando otras formas de arreglarlo, y no tanto con una forma de agarrar las armas, ¿no? Por cualquier conflicto. Entonces aquí nos está diciendo que un buen gobierno debe tener orden, debe ser estructurado, y aparte nos está diciendo qué pasa cuando no es así. La primera parte del versículo nos dice, cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. ¿Qué pasa cuando un gobierno no tiene orden, no es estructurado? Bueno, pues inician las guerras, empiezan a enlistar gente a los ejércitos, la gente empieza a vivir atemorizada, empiezan a mandar a niños a la guerra, a mujeres. Entonces está hablando también este versículo está contrastando, ¿no? Las dos posturas entre un gobierno sabio y un gobierno, y las consecuencias de un gobierno que no puede mantener la calma al tomar las decisiones. Y este punto va muy ligado al siguiente, que es el liderazgo. Continúa diciendo Proverbios 28, versículo 2. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Este versículo habla, bueno, ok, el gobierno debe ser sabio para poder tomar las decisiones. ¿Cómo podría ser el gobierno sabio? Nos está diciendo, la seguridad está en tener muchos consejeros. Un gobierno sabio debe asegurar que las decisiones, como un gobierno toma decisiones tan grandes que son relevantes como para tantas personas que nos involucran a todos, pues un gobierno debe ser lo suficientemente sabio como para delegar la responsabilidad, delegar el diálogo, que las decisiones se tomen entre muchas personas, ¿no? Y es muy interesante porque este versículo va totalmente en contra de aquellos modelos de gobierno como la tiranía, como la dictadura, en los cuales el gobierno está totalmente centralizado en una sola persona, ¿no? Las responsabilidades caen en una sola persona. Y bueno, esto hace que sea mucho más probable que el gobierno pues, se equivoque, que no pueda arreglar algún conflicto y que acabe como dice el inicio del versículo, sin liderazgo sabio la nación se hunde. Y otro punto muy interesante es la paz. Dice Proverbios 11, versículo 30 al 31. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Entonces ya hemos visto protección terrenal, un gobierno debe asegurar la justicia terrenal, y todo esto deriva en el fruto de la justicia, todo esto que vimos es árbol de vida. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas pueden vivir tranquilas, pueden salir a las calles, tienen mejor calidad de vida, hay mejor desarrollo económico, hay mejor desarrollo educativo, los gobiernos están estructurados. Y también dice, igual que el versículo pasado lo contrasta, ¿no? Pero el que arrebata vidas es violento. Entonces está hablando de estos países donde ni siquiera se puede salir tranquilo a la calle por miedo a que puedas encontrarte con el ejército, hay balaceras seguido, y eso es algo que también a veces vivimos aquí en nuestro propio país con muchas decisiones, con muchos confrontamientos que se dan. Otro punto muy importante es la transparencia, que ya va entrando más al tema de la corrupción. Dice Éxodo 28, versículo 23, versículo 8, perdón. Dice, no aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. ¿Qué está diciendo este versículo? No solo está diciendo tajantemente que un funcionario público o un gobierno no debe aceptar un soborno, sino aparte está explicando por qué. Dice la segunda parte, porque nubla la vista. ¿Por qué dice eso? Bueno, pues generalmente muchos de los gobernantes o de las personas cuando aceptan un soborno, generalmente están pensando en el beneficio económico que están recibiendo, pero no están pensando que al recibir ese beneficio económico, ese soborno, están dejando atrás personas que a lo mejor querían hacer el mismo trámite, están pasando por alto
impuestos que debieron de haber pagado y que iban a ayudar a infraestructura del país. A lo mejor hicieron pasar en alto que infringieron alguna ley. Entonces está nublada esa persona de la vista por estar recibiendo ese soborno, por estar recibiendo ese dinero. También dice la última parte del versículo, y tuerce las sentencias justas. Es como el juez que está frente a una persona que está acusada. Esta persona, el juez sabe que es culpable, pues tiene todas las evidencias. ¿Y qué hace? Pues tuerce la sentencia justa, ¿no? Recibe un soborno abajo del agua y él decide declararlo inocente siendo que era culpable, ¿no? Entonces también dice que el soborno tuerce las sentencias justas. Este versículo no solo habla tajantemente de no aceptar soborno, sino también explica el porqué. Y bueno, estos son algunos de los versículos o de los puntos de los que habla Dios, de los que habla la Biblia, de cómo debe ser un buen gobierno. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro gobierno? Vemos cosas como la obstrucción de la justicia, muchos funcionarios pasan por alto lo que es justo, hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos policías que son corruptos, hay nepotismo, que es estos casos en los que un gobernador o un funcionario público empieza a heredar cargos a sus familiares, empieza a darle el contrato de una empresa a un conocido, a un familiar. Empieza a haber enriquecimiento oculto, gobernantes que creen que la gente, ante la gente no está haciendo riquezas, pero ocultamente están generando muchísimo dinero a costa de las personas. Hay tráfico de influencias en lo que pues, la gente se ayuda recibiendo algún soborno, recibiendo algún dinero. Te lo encargo, ayúdame, te paso esto. Y estas son escenas pues, que vemos luego en la tele, ¿no? Ya no es algo que sea un secreto, ¿no? Es algo que ya todos vemos, luego salen videos, salen publicaciones. También hay abuso de funciones, ¿no? Por solo tener el cargo político, el puesto político, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo pasar, estacionarme en un lugar de minusválidos porque yo soy el jefe, soy el funcionario, ¿no? Soy el gobernador. Y bueno, ¿qué habla la Biblia? También habla la Biblia sobre esto, ¿no? Dice Isaías 10, versículos del 1 al 3. Hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables, que no hacen justicia a los débiles ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo, que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes cuando tengan que rendir cuentas? Cuando vean venir de lejos el castigo, ¿a quién acudirán pidiendo ayuda? Este versículo es muy fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque está diciendo que algún día el gobierno va a tener que rendir cuentas de lo bueno o lo malo que haya hecho. Y si bien Dios dejó puntos de un gobierno ideal para nosotros, pues el gobierno también va a tener que rendir esas cuentas y nosotros como ciudadanos debemos también de estar tranquilos que la justicia y la venganza no debe ser nuestra, ¿no? Que algún día ellos van a tener que rendir cuentas sobre todo esto. Y bueno, ya entrando al otro lado de la moneda, ¿cuáles son las responsabilidades cívicas de nosotros como ciudadanos según la Biblia? Este punto es muy, muy interesante y muy importante. Yo creo que es el punto central de la conferencia, porque si bien ninguno de nosotros vamos a ser presidentes, diputados o senadores, o incluso ni siquiera conocemos a alguien que esté ocupando actualmente un cargo político, sí hay algo que el 100% de nosotros que estamos aquí reunidos tenemos como cualidad, ¿no? Que es el ser ciudadanos. ¿Y por qué todos? Porque el simple hecho de haber nacido y de ocupar un espacio físico en una ciudad ya nos confiere automáticamente la cualidad de ciudadanos. Entonces estos puntos que vamos a tratar es algo que nos involucra a todos, ¿no? Ya no es el gobierno de lejos, ¿no? Okay. Esto ya es algo que está hablando de todos. El primer punto es un tema difícil, escabroso y son los impuestos. ¿Por qué es un tema difícil? Primero porque a la gente pobre, que son los que menos ganan, todavía se quedan con menos por tener que pagar impuestos. Y la gente rica o que ha trabajado en su vida y tiene dinero, pues solo por el simple hecho de tener más dinero, tiene que pagar más impuestos. Y si a esto le sumamos que es de conocimiento general que un gran porcentaje de los impuestos que nosotros damos no es usado para los fines para el cual fue planeado, pues ¿qué pasa? Nuestra percepción general es sentirnos como asaltados, exprimidos, y no nos damos cuenta que los impuestos, además de estar en todo, no solo se paga impuestos cuando se va a Hacienda, pagas impuestos cuando compras ropa, cuando cargas gasolina, en todo momento, generalmente cuando tú haces un pago, muchas de las veces se están generando impuestos. Entonces, este es un tema en el cual la percepción de las personas tiende a ser negativo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Dice en Mateo 22, versículo 15 al 22. Los fariseos, que era un grupo religioso de la época, desafiaron a Jesús con una pregunta al respecto. Le preguntaron, ¿está permitido
pagar impuestos al César o no. Aquí está diciendo el César, en aquella época se refería no solo a Julio César, que fue el primer emperador, sino a todos aquellos emperadores que le siguieron a Julio César, que tomaban la cualidad del César, que se refería al emperador. Y esto es algo que, pues si lo trasladamos hoy en día, se refiere a nuestro gobierno, a nuestros gobernantes. Entonces veamos qué fue lo que Jesús les respondió. Jesús les respondió, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí no solo les dijo, sí, hay que pagar impuestos, sino que además se crearon dos esferas de autoridad. Una, que es de Dios, la cual engloba a la del César, representada por el gobierno. Y no solo le dio jerarquía y le dio autoridad a la esfera de Dios como la mayor, sino que además le confirió ciertas cualidades a la esfera del César, representada por el gobierno. ¿Cuáles son esas cualidades? 1, que es derivada. 2, que es limitada. Y 3, que es formada. ¿Por qué es derivada? Bueno, es derivada porque todo lo que le pertenece a César, todo lo que le pertenece al gobierno, sus recursos, su infraestructura, su jerarquía, su forma, su autoridad, el poder ejercer un castigo, todo eso entra dentro de los parámetros, entra dentro de la voluntad y de los planes de Dios. Es decir, que todo lo que el gobierno haga, sea bueno o malo, está bajo la voluntad y bajo los planes de Dios. ¿Por qué es limitada? Es limitada porque la autoridad no tiene el poder de exigir todo de ti. Si bien le fue conferido esa posibilidad de ejercer castigo, esa autoridad terrenal, no te puede exigir un gobierno hacer algo que desobedezca directamente a Dios. No puede, porque eso jerárquicamente sería una desobediencia directa a Dios. Entonces por eso decimos que el gobierno tiene una autoridad limitada. Y por último, ¿por qué es formada? Es formada porque la esfera de Dios es la única razón por la cual debemos obedecer al gobierno, podemos obedecer al gobierno, porque no es una adoración o no es una idolatría directa a un cargo político, a un político directamente, a una ideología, a un modelo, sino es una obediencia directa a Dios. Es por eso que es formada, es englobada y es directamente está formada por la esfera de Dios. Y bueno, pero hay algo muy interesante aquí. Dios nos manda también a participar en el gobierno. Mucha gente cree que puede ser apolítico. Mucha gente dice, bueno, a mí no me interesa la política, yo me voy a mantener al margen, no quiero saber nada de políticos, no voy a votar, no me interesa saber sus propuestas. Y realmente eso no se puede ser apolítico, porque dice un teólogo de nombre Harvey Cox que no decidir es decidir. Es decir, si tú no votas, si tú te mantienes al margen, va a haber alguien que tome la decisión por ti, o esa consecuencia de no tomar esa decisión por ti, o una postura por ti mismo, pues va a tener otras repercusiones, como que no va a haber más participación, no va a haber mucho mayor diálogo, no va a haber, no vas a poder participar dentro de la vida cívica. Bueno, sabiendo esto, ¿de qué forma podremos participar en el gobierno? Una es ejerciendo nuestro derecho al voto, la cual va muy relacionada al segundo punto, que es mantenernos informados. ¿Por qué es tan importante mantenernos informados y por qué se relaciona el primer punto? Bueno, porque nosotros ya teniendo todas las posturas, qué candidatos existen, qué leyes quieren sacar, qué reformas, al haber investigado, empapado de toda esta información, nosotros tenemos ya la herramienta, la información para poder tomar la decisión de qué gobierno o qué postura o qué partido es el que más se acerca a aquello que Dios ha estipulado como un buen gobierno aquí en la tierra. Entonces nosotros para eso debemos de mantenernos informados, para poder evaluar, que va ya relacionado al tercer punto, al gobierno a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios le pide a un buen gobierno, y con esto tengamos una decisión mayor, más acertada. Y también es muy importante la motivación con la que participemos, tanto así, de estas tres formas, o de una forma más activa, ya siendo diputado o ya teniendo un cargo político. Es muy importante, primero, entender el primer punto, el punto anterior que les mencioné, que las autoridades están al servicio de Dios y que es un privilegio y es una delegación directa de Dios. Entonces, pues no es cualquier cosa. Y segundo, pues que un cargo en el gobierno tiene la cualidad de ayudar al bien común, de ayudar a la gente, ayudar a la sociedad. Entonces, también es un puesto muy importante, muy, muy humano. Y bueno, hay algo muy importante. Acabamos de ver pues que el gobierno es corrupto, ¿no? ¿Por qué el gobierno es corrupto? Por el enriquecimiento, por la extorsión, por el desvío de los recursos.
¿Y qué pasa? Bueno, esto empieza ya a permear un poquito más a la sociedad. ¿Qué pasa? Empieza a ver los votos comprados. Aquí ya hay una relación, ya no es una corrupción interna del gobierno, ¿no? Ya no es, se queda dentro de la desviación de recursos entre funcionarios, entre gobernantes, entre naciones. Ya los votos, cuando se compran votos, ya involucra a una persona un miembro de la sociedad, un ciudadano que va a votar y al gobierno. Entonces ya aquí ya empezó a permear un poquito la corrupción a la sociedad. Después, ¿qué pasa? La sociedad sigue permeando esta corrupción. Empezamos a sobornar nosotros a los agentes de tránsito, empezamos a robar la luz, de repente robamos el wifi del vecino, el internet, manejamos exceso de velocidad, transgredimos reglamentos y normas, nos estacionamos en lugares prohibidos y esto sigue y sigue permeando. ¿Y qué pasa? Llega la familia, compramos piratería, sobornamos o nos sobornan nuestros hijos. ¿Qué pasa si te dicen, oye, te ofrezco un chocolate porque hagas este deber? Te doy 100 pesos y sacas buenas calificaciones. Entonces esa corrupción inicia pues desde la familia, ¿no? Y vean cómo se va haciendo grande la bolita. Y no solo la familia, esa es la naturaleza corrupta del hombre. O sea, todo inicia por la naturaleza corrupta del hombre y va bajando hasta llegar al gobierno. La bolita se va haciendo más grande, la corrupción se va acumulando. Lo que pasa es que nosotros ya no lo vemos así. ¿Por qué? Porque vemos la bola ya tan grande, tan lejana, ya tan formada en el gobierno, que lo único que hacemos es llegar a nuestra casa, prender la tele y quejarnos, ¿no? Decir, ay, ¿en qué país tan corrupto vivo, no? Y no nos damos cuenta de dónde inicia esto, ¿no? Y esto nos ayuda a responder un poco a la pregunta de la conferencia. ¿Corrupción, gobierno, sociedad? Pues es ambos, ¿no? Es ambos. Y bueno, frente a esto, ¿qué posturas podemos tomar? ¿Qué posturas podemos tomar frente al gobierno y a la corrupción? El primer punto es un punto muy delicado, muy difícil, que es una postura de rebeldía, de resistencia social. Tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde la gente cansada del gobierno intentó tomar justicia, tomar venganza por sus propias manos. ¿Y qué pasó? Pues la gente empezó a tomar palos, empezó a armar pequeñas bombas caseras, empezó a usar su propia fuerza en patadas, empezaron a salir amas de casa, niños, familias, y se empezó a enfrentar al gobierno, ¿no? Reclamando sus propios derechos. Se empezó a ver un hambre o una sed de justicia de la propia ciudadanía al ver que no había respuesta del gobierno, ¿no? Y este caso es muy tranquilo, ¿no? Aquí todavía eran pues, apenas algunos roces. Pero ¿qué pasa en el caso de la primavera árabe? Que fue una serie de revoluciones que se dieron en la parte alta de África, en esta zona de Arabia Saudita, de Egipto. Pues la gente ya no agarraba palos, ya no eran patadas, empezó a hacer bombas, empezó a sacar metralletas y pues todo esto desencadenó en conflicto, en guerra civil, guerra interna. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Dice Eclesiastés 10, versículo 4. Si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Entonces aquí Dios nos está diciendo que lo mejor que podemos hacer nosotros no es agarrar las armas o intentar ejercer justicia por nuestra propia cuenta, o sea, es mantener la calma, ver qué medios podemos usar sin llegar a esto para poder promover la justicia. Entonces, lo que están diciendo en este versículo es muy importante, ¿no? Mantener la calma. Y lo que realmente Dios nos está pidiendo es la sumisión, que es la siguiente postura. Dice Romanos 13, versículo 15. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Esta primera parte nos habla que no solo Dios puso como autoridad al gobierno, sino que hay otras autoridades en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en las escuelas. Entonces dice que no solo hay que someterse a las autoridades públicas, sino que a todas las autoridades que Dios ha dispuesto. Continúa diciendo, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. Esta parte nos está diciendo que si tú te rebelas, si tú intentas tomar armas contra el propio gobierno o tomar actos de rebeldía, de oposición, esto está diciendo que por la jerarquía que ya vimos, por las esferas de autoridad que ya vimos, es una rebeldía, es una desobediencia directa a Dios. Es por eso que aquí Dios nos está advirtiendo que una necesidad o una actitud de rebeldía es directa hacia Él. Y acaba diciendo el versículo, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, en resumen, podemos decir que hay que obedecer, hay que someternos a las autoridades civiles por 3 puntos. 1, porque fueron instituidas por Dios. 2, porque si no lo hacemos, seremos castigados. Recordemos que
ellos tienen la autoridad de castigarnos. Y 3, porque si no lo hacen, nuestra conciencia nos condenará por haber roto una ley moral de Dios. Y bueno, hay una postura también interesante que es mucha gente cree que la sumisión es pasiva, es que te pasen por encima, es no quedarte callado, no hacer nada. Y lo que pasa es que la sumisión no es esto, no es pasiva. Es totalmente posible estar sometido a la autoridad, sometido a Dios y poder luchar a la vez contra la corrupción y promoviendo la justicia. Esto es muy importante. Y para ello encontramos un caso muy interesante que es el caso de Rumania, el cual César pasará nuevamente a explicarles para que podamos entender mejor cómo se puede lograr esto. Gracias, Miguel. Muchas veces nosotros pensamos que las pequeñas acciones a veces no cuentan, que el tomar a veces la decisión correcta, por muy pequeña que sea, realmente no va a traer consecuencias mayores, no va a traer beneficios mayores. Corría el año de 1989. Fue un año muy agitado internacionalmente. ¿Por qué? En toda esta parte de Europa del Este empezaron a caer los regímenes comunistas. Toda esta parte de la cortina de hierro empezaron a caer los gobiernos déspotas de estas zonas, Polonia, Checoslovaquia, etc. Pocos de nosotros hemos oído de un caso muy en particular, el caso de Rumania. Rumania hasta 1989 era una república socialista que estaba gobernada bajo Nicolae Ceausescu, que era el dictador rumano que llevaba más de 3 décadas en el poder. Durante esa época es muy sencilla la mecánica. El Estado te dice lo que puedes decir, lo que no puedes decir. Cualquier cosa que digas en contra de lo que hace el Estado te puede acarrear consecuencias muy graves. Era un autoritarismo tremendo. Durante este contexto, tenemos un actor dentro de nuestra historia, un pastor, László Tóth, pastor asistente de la Iglesia Reformada Húngara en Rumania. Él en 1981 hizo un acto que podía parecer muy inocente. Escribió un artículo en un periódico extranjero sobre los derechos humanos y la persecución que sufrían los cristianos en Rumania. Al Estado no le gustó para nada esto. Inmediatamente lo ficharon y mandaron a la policía secreta a infiltrar su iglesia. Y así transcurrieron 8 años. Durante ese transcurso, el presidente Ceausescu visitó Corea del Norte y ahí aprendió una de las técnicas que le costarían la vida: la sistematización. ¿En qué consistía la sistematización? Básicamente, agarras todas las poblaciones menores a 1000 habitantes, las destruyes por completo, tomas a los habitantes y los pones en bloques de departamentos para así tenerlos mejor controlados. Ceausescu pensó que esta era una idea genial. Entonces empezó a aplicar la sistematización en Rumania. Cientos de poblaciones de cientos de años de antigüedad desaparecieron casi de la noche a la mañana. Ante esta situación, László Tóth tenía 2 opciones. Una, podía callar y hacerse como que no pasaba nada, aquí no pasa nada, el Estado sabe lo que hace. O la otra opción era hablar en contra de la injusticia que se estaba cometiendo por medio del Estado hacia la gente. Él decidió la segunda parte. Durante años había estado infiltrado. Él sabía que tenía miembros de la policía secreta en su congregación. Pero durante esos 8 años ninguno se había incomodado. Entonces él dijo: algo está mal aquí. Algo tal vez no estoy diciendo, porque ellos están muy tranquilos. Y justo cuando se presentó la injusticia, él tenía la opción de callar y seguir todo normal, o decir lo que estaba mal. Y él decidió decir que estaba mal los atropellos que se estaban cometiendo. Él decidió plantarse y hacer lo que era correcto. Inmediatamente las consecuencias fueron tremendas. Se le notificó que iba a ser despojado de su departamento y que él y su familia serían tomados y llevados en exilio a un pueblo lejano al norte de Rumania. Inmediatamente él vio la amenaza que venía sobre su familia
y tomó otra decisión, el no permitir que se realizara este atropello ahora en contra de su familia. Al gobierno no le gustó esto y 2 noches después mandaron a su congregación atacantes con cuchillos para intentar matarlo. Toux y sus congregantes lograron repeler la agresión. Inmediatamente después de esto, otros 2 días después, llegó una orden de embargo. Les iban a quitar el edificio donde se reunía la iglesia, el departamento, y lo iban a exiliar. Inmediatamente la congregación no aguantó más y se enardeció, se indignó. Hicieron una acción muy sencilla. Formaron una cadena humana alrededor del edificio donde se reunían para evitar que llegara la policía y sacara a Toux. Al pasar los días, se fueron uniendo más gente a la cadena humana. Ahora ya no solo eran reformados, había protestantes, había ortodoxos, había húngaros, rumanos, estudiantes. Rápidamente en toda la ciudad de Tismora, donde ellos vivían, se levantó en protestas ante ese atropello. Pocos días después, a mediados de noviembre, el ejército tomó la decisión de disparar en contra de una de las manifestaciones. Nicolae Ceausescu pensó que esto no se iba a oír. Durante esos tiempos la prensa estaba muy controlada y solamente se podía decir lo que sabía el Estado. Entonces él pensó que nadie había oído de esto, pero no fue así. Rápidamente la indignación se esparció de tal manera por Rumania que en las ciudades principales ya había protestas, llegando a la capital, Bucarest. Para ese entonces ya el malestar general era muy grande, inclusive los oficiales del ejército habían decidido tomar postura en contra del dictador. Ceausescu salió a dar un discurso a la plaza principal, diciendo los avances que habían tenido durante su gobierno, solamente para ser abucheado, y en medio de un gran tumulto tuvo que abordar un helicóptero y huir del país. En el transcurso en el que él estaba en el helicóptero, un gobierno militar tomó el control y lo bajaron unas horas después del helicóptero. Lo sometieron a un juicio marcial, y el 25 de diciembre de 1989, Nicolae Ceausescu, el dictador rumano que había durado más de 3 décadas en el poder, fue fusilado junto con su esposa Elena. Estos eventos se suscitaron en un periodo no mayor a 3 meses. Laszlo Toks, un pastor de una iglesia que tal vez muy pocos conocían, decidió tomar una postura a favor de lo que era correcto. Y él nunca imaginó que pudiera desencadenar una serie de eventos que acabarían con el régimen que oprimía a Rumania. Hoy Rumania es un país mayoritariamente cristiano. Y durante mucho tiempo después de persecución, no hubiera pensado que él podía ser uno de los medios que Dios usó para liberarlos de ese régimen. Muchas veces nosotros pensamos que las revoluciones, que para libertar un país se requiere una gran revolución, montones de hombres, armas. Muchas veces solamente la acción de una persona, en este caso de un pastor, lo cual hizo la diferencia entre un régimen totalitario y poder tener libertad. Hay una cita de un político irlandés, Edmund Burke, que dice: para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y muchas veces cuando sabemos hacerlo bien, lo que es correcto, y no lo hacemos, es pecado. Muchas veces acarrea consecuencias. Pero cuando nosotros hacemos lo que es correcto, las bendiciones pueden ser impresionantes. No solamente este es el único caso. Hay muchos casos de cristianos que decidieron tomar una postura a favor de lo que era correcto. Y hoy en día hemos tenido muchos avances gracias a ellos. Tenemos a un William Wilberforce que decidió plantarse en contra de la esclavitud y logró abolir la esclavitud en Inglaterra en el siglo XVIII. Tenemos un Martin Luther King que habló en contra de la segregación racial, y hoy en día esos días pasaron a la historia. Los cristianos también han tenido influencia en diferentes acontecimientos: la igualdad de derechos de las mujeres, la caída del muro de Berlín. Hoy inclusive los cristianos siguen abogando por los derechos de libertad de culto de los cristianos en China. China es un país donde hoy no se puede uno reunir libremente. Y muchas veces ese es solo uno de los casos, muchos casos de los cuales nos podemos enfrentar tarde o temprano, y donde son casos prácticos, pueden ser casos prácticos,
que nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo podemos actuar como buenos ciudadanos y como buenos cristianos. Mi compañero Rodrigo nos va a plantear otros casos que son relevantes para nosotros hoy en día y cómo poder resolverlos. Gracias, César. Pues como hemos visto a lo largo de esta conferencia, hemos visto varias cosas, ¿no? Comenzamos definiendo qué es un gobierno, seguimos definiendo cuáles son las obligaciones o las responsabilidades de un gobierno según la Biblia y después cuáles son las obligaciones o las responsabilidades de la sociedad según la Biblia. Y pues ahorita vamos a tratar de bajar estos temas y ponerlos como muy al alcance, ¿no? del día a día, de nuestro día a día, y dejar que sean casos teóricos y ¿no? pura teoría. Y vamos a hablar acerca de algunos casos prácticos que podrían llegar a nuestras vidas y cómo es que nosotros tenemos que lidiar con ellos o que enfrentarnos a ellos. Vamos pues, a imaginar un caso en el que el gobierno mexicano, por ejemplo, prohíbe congregarse para estudiar la Biblia, leer y vender Biblias. Entonces, vemos aquí un caso en el que el gobierno pone una ley que explícitamente va en contra de la ley de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Este es el único caso en el que nosotros vemos que la Biblia nos da la libertad, incluso nos dice que es nuestra obligación el desobedecer al gobierno y obedecer, en cambio, lo que dice Dios en su palabra. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el contexto de este pasaje es muy interesante porque es Pedro el que está diciendo esto, el apóstol Pedro, y él estaba justo en una situación en donde el gobierno le estaba prohibiendo predicar el evangelio. Le estaban diciendo, ya no puedes seguir predicando el evangelio porque te vamos a meter a la cárcel, no está bien que estés haciendo esto. Y él dice, oye, espérenme, ¿no? La Biblia dice, la palabra de Dios dice que yo tengo que predicar el evangelio, que yo tengo que hacer lo correcto, obedecer a Dios. Y entonces él dice esto, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y él decide seguir predicando el evangelio, aun si esto significaba desobedecer al gobierno. Recordemos que este es el único caso cuando nosotros tenemos la libertad de desobedecer al gobierno. Cuando las leyes del gobierno, cuando alguna ley del gobierno en específico va en contra de una ley específica de Dios en su palabra. Imaginemos otro caso. Imaginemos que el presidente mexicano decide unilateralmente convertirse en dictador vitalicio de México. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros respondería de una manera, pues, de rebeldía, ¿no? O sea, decir, oye, esto es injusto, esto no es lo que dice la Constitución, etcétera, ¿no? Y podemos empezar a pensar en un montón de respuestas que podemos tener. Y sin embargo, si vamos a la Biblia, vemos lo siguiente, ¿no? Dice en 1 de Pedro 2, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respetan al rey. Y entonces, aquí vemos varias cosas. Vamos a analizar un poquito este versículo. Porque dice, en primer lugar, dice que nos sometamos a toda autoridad humana. Y esto es, no tenemos como restricciones, ¿no? No vemos en la Biblia que nos diga que haya como condiciones acerca de cuándo se debe o no obedecer a esta autoridad humana, ¿no? Salvo en el caso que vimos en donde la autoridad explícitamente está diciendo algo que va en contra de la Biblia. Nosotros vemos que Dios no pone condiciones. Dios no nos dice, pues obedece a la autoridad siempre y cuando la autoridad ame a Dios, ¿no? Siga todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice Dios, sea moral, sea justa. No nos dice esto. Incluso si vemos que nuestra autoridad es una autoridad injusta, que va en contra de los principios de Dios en muchas cosas, aún así el mandato bíblico sigue siendo sométanse a toda autoridad. Y es interesante otra vez el contexto de esto, porque Pablo le está escribiendo a un pueblo en el que el gobierno está incluso matando gente, ¿no? De estos a los que Pablo les está enviando esta carta. Y es interesante porque va en contra de nuestra naturaleza humana, ¿no? El someternos a un gobierno así, pero dice la Biblia que debemos hacerlo
y dice por qué, dice por causa del Señor. Y esto es importantísimo, porque no estamos obedeciendo al gobierno solamente porque sí, estamos obedeciendo al gobierno porque someternos al gobierno significa someternos a Dios, y esta es la razón por la que nos tenemos que someter al gobierno. Bueno, este siguiente caso es un caso que no nos tenemos que imaginar mucho, ¿no? Realmente es un caso muy común. Muchos de nosotros hemos pasado por una situación como esta, o tal vez conocemos a gente que haya pasado por una situación en donde un funcionario público te pide una mordida para agilizar un trámite, ¿no? O incluso te dice, pues si no me das la mordida, yo me encargo de que no pase el trámite, ¿no? Y esto, pues, nosotros podemos empezar a pensar, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? Y todo esto, ¿no? Y realmente lo que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos de conducirnos con honestidad y de ser ejemplo como ciudadanos modelo, en donde nosotros estemos ejemplificando lo que Dios dice acerca de un ciudadano. Y obviamente el dar una mordida o el ser partícipe en este tipo de cosas, pues lo único que hace es que promueve la corrupción, ¿no? Es lo único que estamos haciendo, y no estamos dando un ejemplo acerca de cómo debe conducirse un cristiano, una persona que cree en la Biblia. Finalmente, bueno, vemos este ejemplo, ¿no?, que podemos imaginar, en donde el gobierno mexicano decide aumentar los impuestos arbitrariamente, ¿no?, diciendo que pues le falta dinero, ¿no?, hay falta de solvencia y van al doble los impuestos. Y otra vez, ¿no?, empezamos con esta situación de decir, es injusto, no, yo no puedo pagar los impuestos porque es injusto lo que está haciendo el gobierno. Tal vez incluso sabemos, ¿no?, muchas veces que el gobierno no usa los impuestos para lo que dice que los va a usar, sino que muchas veces se van a las casas de campo de los gobernadores o etcétera, ¿no? Y aún así la Biblia, recuerdan lo que vimos en el versículo, en donde decía que dad al César lo que es del César. Y otra vez no vemos condiciones, ¿no? En el tiempo en el que Jesús dijo estas palabras, el imperio romano era un imperio corrupto, un imperio en el que los impuestos eran altísimos y se iban a las casas de campo de los gobernantes, ¿no? Entonces vemos cómo otra vez la Biblia no nos pone condiciones, nos dice simplemente sométanse al gobierno. Y dice el versículo, Romanos 3:2, el que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que lo hacen acarrean condenación para sí mismos. Entonces, rebelarnos contra el gobierno, decidir dejar de pagar impuestos, por ejemplo, es rebelarse contra lo que Dios ha instituido, es rebelarse contra Dios mismo, y esto puede acarrear condenación para nosotros mismos. Entonces, bueno, estos fueron algunos casos prácticos y vamos a terminar con algunas conclusiones, simplemente para que nosotros podamos irnos a casa y decir, bueno, ahora sé qué cosas yo puedo llevarme de esta conferencia, qué cosas puedo tal vez cambiar en mi forma de pensar, o yo no sé, ¿no? Y vemos en primer lugar que no hay forma de gobierno perfecta. Esto es muy importante. En ninguna parte de la Biblia vemos que la Biblia nos diga el gobierno debe ser una monarquía, o el gobierno debe ser una república, o debe ser una democracia. No lo vemos. No vemos esto en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí vemos son principios bíblicos que son aplicables al gobierno y aplicables a la ciudadanía, y debemos empezar por nosotros mismos. En segundo lugar, vemos que la sumisión a la autoridad no significa conformismo a las leyes civiles cuando estas leyes son injustas. Y esto es vital, porque hemos hablado mucho de sumisión al gobierno, y es una palabra que nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo que me tengo que someter al gobierno, no? ¿Cómo es eso? Y realmente vemos que esto no es conformismo. Como vimos en el ejemplo de César, nosotros podemos pararnos y saber lo que dice la Biblia y hablar en contra de las injusticias y luchar en contra de la corrupción y en pro de la justicia, y seguir sometidos a la palabra de Dios en primer lugar y al gobierno también. Entonces, en tercer lugar, vemos que cada una de las partes tiene responsabilidades hacia la otra y primeramente hacia Dios. Y entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no?, cómo
ni el gobierno puede echarnos la culpa a nosotros de todo, ni nosotros podemos echarle la culpa de todo al gobierno. Son las dos partes que tienen que trabajar y dice con una responsabilidad primeramente hacia Dios y después hacia las partes. En cuarto lugar, debemos de no hablar mal de los líderes. Y esto es, otra vez, es importante, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo vemos en Facebook, en Twitter, en todos lados, ¿no? Publicaciones, fotos, memes, en donde se insulta incluso a los gobernantes. Se insulta a nuestro presidente, se insulta a los gobernadores, y realmente esto no debe ser así, ¿no? Salomón, que fue el rey más sabio, la persona más sabia en la historia, enseña lo siguiente. Él dijo: no maldigas al rey ni en tus pensamientos, no maldigas al rico ni en lo secreto de tu cámara, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces no debemos caer en este juego en el que lo único que estamos haciendo es criticar, es insultar, y no estamos haciendo nada realmente por nosotros ser mejores ciudadanos, etcétera, ¿no? En quinto lugar, vemos que es correcto pagar los impuestos. Esto es algo que ya se ha mencionado, pero creo que es una de las conclusiones que debemos de tener. No debemos quejarnos en contra de esto, porque Dios lo manda en su palabra, y aparte es la manera como el gobierno se hace de recursos para infraestructura, para diferentes cosas, ¿no? Aun si no es una manera perfecta, ¿no? Y debemos orar también por nuestros gobernantes. Nos dice Pablo que debemos de estar orando todo el tiempo porque nuestros gobernantes, Dios les lleve su palabra y Dios les lleve la luz para que ellos puedan gobernarnos de una manera correcta y siguiendo lo que dice las Escrituras, ¿no? La Biblia. Y finalmente debemos comenzar por reconocer que el problema principal es nuestra corrupción personal e interna. La Biblia nos enseña, nos dice que el ser humano o que la corrupción es parte de la naturaleza del hombre, que el ser humano es corrupto por naturaleza y que no podemos obedecer lo que dice la Biblia, que no podemos obedecer la ley de Dios. Vemos esto en Romanos 3:10. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es como nos describe la Biblia, ¿no? Nos describe como seres cuya corrupción es tal que estamos separados de Dios, que somos enemigos de Dios incluso, ¿no? Y vemos esto, ¿no? En este versículo, en Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y este es el problema principal del ser humano. El problema principal del ser humano, tiene que quedarnos bien claro, no es la corrupción del gobierno. El problema principal del ser humano no es que vivamos en un mundo de locos que vemos que cada día va acercándose más al desastre. El principal problema del ser humano es que nuestros pecados, que nuestra corrupción nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios nos lleva a una condenación y que ninguna cantidad de buenas obras puede reconciliarnos con Él. Vemos esto y es tremendo, ¿no? Y lo otro que nos dice la Biblia es que nosotros, estando en este círculo tremendo, ¿no? Prácticamente sin fin de corrupción en nuestras propias vidas, Dios nos llama a arrepentirnos de esta manera de vivir, de la corrupción en la que estamos metidos, de acercarnos a Él y de reconciliarnos con Él. Vean lo que dice Isaías 1:18, dice: venid, luego dice el Señor Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No? La corrupción Dios le llama pecado. Y vemos en este versículo como sí hay una solución para la corrupción. Sí hay una solución para la corrupción. La cosa es que no es la solución que nosotros normalmente pensaríamos, ¿no? La solución para el problema de la corrupción no es cambiar de gobierno. La solución para el problema de la corrupción no es que nuestro presidente renuncie. La solución para la corrupción ni siquiera es que nosotros como ciudadanos empecemos a actuar de manera diferente, a comportarnos diferente. La solución es acercarnos a Dios, arrepentirnos de la corrupción que tenemos en nuestros corazones
y reconciliarnos con Dios, conocer a Dios y reconciliarnos con Dios. Esta es la solución para el problema de la corrupción en nuestro país y en nuestras vidas.